Hola amigos y apasionados de la avicultura, bienvenidos a un video que sinceramente nunca pensé que tendría que grabar. Hoy voy a compartir con ustedes los fallos garrafales que literalmente destruyeron mi primer gallinero y casi acaban con mi sueño de ser avicultor. Esta es la historia real y sin filtros de cómo mi ignorancia, exceso de confianza y algunos errores que podrían parecer insignificantes me llevaron a perder prácticamente todo lo que había construido con tanto esfuerzo y amor. Antes de sumergirnos en este relato lleno de lecciones dolorosas pero invaluables, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Te prometo que lo que aprenderás hoy podría salvarte de una pesadilla similar o al menos prepararte para los desafíos que inevitablemente enfrentarás en tu camino como avicultor. Imagina dedicar meses a planificar tu gallinero soñado, invertir tus ahorros en construirlo, pasar noches en vela cuidando a tus primeras pollitas, ver cómo crecen, celebrar el primer huevo como si fuera un trofeo olímpico, y luego, en cuestión de semanas, ver cómo todo se desmorona frente a tus ojos. Aves enfermas, producción en caída libre, depredadores que parecían tener llave de entrada, y finalmente, un desastre económico y emocional que me dejó preguntándome si todo esto realmente valía la pena. Esa fue mi historia, y estoy aquí para contártela, no para que sientas lástima por mí, sino para que puedas evitar transitar el mismo doloroso camino. Pero antes de entrar en los detalles de mi desastre avícola, déjame contarte algo fascinante sobre la psicología humana que explica por qué tantos de nosotros cometemos estos errores. Estamos programados para buscar validación inmediata, para creer que sabemos más de lo que realmente sabemos y para minimizar riesgos que no podemos ver claramente. Es casi adictivo ese sentimiento de «lo tengo todo bajo control» cuando comenzamos un nuevo proyecto. Nos drogamos con nuestro propio optimismo y subestimamos los obstáculos hasta que la realidad nos golpea con la fuerza de una mula. Yo era adicto a esa falsa seguridad y pagué un precio altísimo por ello. El primer fallo catastrófico que cometí y que sentó las bases para todo lo que vendría después fue ubicar mi gallinero en el lugar equivocado. Parece algo simple, ¿verdad? Pon el gallinero donde te convenga. Ese fue exactamente mi pensamiento. Lo ubiqué cerca de la casa por comodidad, en una zona baja porque era más fácil de construir allí, y parcialmente sombreado por unos árboles que me parecían perfectos para proteger a mis aves del sol. ¿El resultado? Un gallinero que se convertía en una piscina cada vez que llovía, con una humedad constante que era el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de enfermedades, y una orientación que lo hacía frío en invierno y sofocante en verano. Recuerdo vívidamente una mañana después de una tormenta particularmente intensa. Abrí la puerta del gallinero y el agua me llegaba a los tobillos. Mis gallinas estaban refugiadas en las perchas, mirándome como diciendo «¿En serio, humano? ¿Este es tu gran plan para nosotras?» Pasé horas sacando agua con cubos, tratando de secar el lugar, solo para que volviera a inundarse con la siguiente lluvia. No solo perdí varias aves por neumonía y otras enfermedades respiratorias, sino que la producción de huevos cayó drásticamente. Las gallinas estresadas y enfermas simplemente dejan de poner. Y ahora viene una revelación que podría salvar tu gallinero antes de que siquiera lo construyas. En los próximos minutos te contaré exactamente cuáles son los factores críticos que debes considerar para la ubicación de tu gallinero, elementos que yo ignoré completamente y que terminaron siendo la diferencia entre el éxito y el fracaso. No cambies de video, porque esta información por sí sola podría ahorrarte miles en pérdidas y años de frustración. El segundo fallo garrafal que cometí fue escatimar en materiales y construcción. Estaba tan enfocado en tener un gallinero bonito que apareciera bien en fotos, que descuidé aspectos fundamentales de seguridad y funcionalidad. Usé malla de gallinero común en lugar de malla soldada para el cercado, madera no tratada que comenzó a pudrirse en meses, y un sistema de cierre que básicamente era una invitación para cualquier depredador medianamente inteligente. La naturaleza no tardó en cobrarme esa negligencia. Una noche, un zorro, al que mis hijos habían bautizado como el Houdini,
por sus habilidades para entrar en espacios supuestamente seguros, logró abrir el pestillo simple que yo había instalado. Esa madrugada perdí 12 de mis mejores ponedoras, no tanto porque el zorro se las comiera todas, sino por la matanza innecesaria que estos depredadores suelen realizar cuando entran en un espacio confinado con presas. La escena que encontré al amanecer era como de una película de terror avícola. Plumas por todas partes, sangre, algunas gallinas muertas, otras heridas y el resto tan traumatizadas que nunca volvieron a ser las mismas. Lo más frustrante fue darme cuenta de que por ahorrarme unos pocos dólares en un cierre seguro, había perdido cientos en aves y potencial producción. Es esa mentalidad de falsa economía que nos hace creer que estamos ahorrando, cuando en realidad estamos programando una pérdida mayor a futuro. Como me dijo un viejo granjero después, lo barato sale caro, pero lo muy barato sale carísimo y con intereses. Y aquí viene algo que cambiará tu percepción sobre la seguridad de tu gallinero. En breve te revelaré los 3 sistemas de cierre que ningún depredador ha logrado vulnerar en mis instalaciones actuales. Soluciones que no necesariamente son caras, pero que requieren conocimiento específico que la mayoría de principiantes, como yo era, simplemente desconocen. Sigue conmigo, porque esta información podría ser la diferencia entre despertarte con un gallinero lleno de aves saludables o con una escena de masacre. El tercer error devastador, y quizás el que tuvo consecuencias más prolongadas, fue mi enfoque completamente equivocado a la alimentación de mis aves. Estaba obsesionado con ahorrar en pienso, convencido de que podía sustituir gran parte con sobras de cocina y que las gallinas encontrarían el resto picoteando en el patio. Incluso compré el pienso más barato que encontré, sin prestar atención a su composición nutricional. Los resultados no tardaron en manifestarse: plumaje opaco y quebradizo, huevos con cáscaras tan frágiles que se rompían al tocarlos, y eventualmente un brote de canibalismo que se propagó como fuego entre mis aves. Para quien no esté familiarizado con este comportamiento, el canibalismo ocurre cuando las gallinas, generalmente por deficiencias nutricionales o estrés, comienzan a picotear a sus compañeras hasta causarles heridas graves o incluso la muerte. Una vez que comienza, es extremadamente difícil de detener. Recuerdo con tristeza a Moteada, una Plymouth Rock con un patrón único que la hacía mi favorita. Fue una de las primeras víctimas del canibalismo. Un día estaba perfectamente bien, y al siguiente tenía una herida sangrante en la espalda, que el resto de la bandada no dejaba de atacar. Intenté separarla, tratarla, pero el daño ya era demasiado extenso. Esa fue la primera vez que lloré por una gallina, y me sentí completamente responsable porque, en verdad, lo era. La lección que aprendí de la manera más dura es que la alimentación no es donde debes buscar ahorrar. Las gallinas son literalmente lo que comen, y una nutrición deficiente no solo afecta su salud actual, sino que sienta las bases para problemas que pueden manifestarse meses después, cuando ya es difícil correlacionar causa y efecto. Y ahora prepárate para una revelación que transformará tu comprensión de la nutrición avícola. En los próximos minutos te explicaré el sistema de alimentación que utilizo actualmente, que me permite mantener aves extremadamente saludables y productivas sin gastar una fortuna. No se trata de comprar lo más caro, sino de entender exactamente qué necesitan tus gallinas en cada etapa y cómo proporcionárselo de la manera más eficiente. No te pierdas esta información, porque cambiará completamente tu perspectiva sobre el costo real de alimentar adecuadamente a tus aves. El cuarto fallo garrafal que casi me deja sin gallinero fue mi completa ignorancia sobre bioseguridad. Cuando comencé, la palabra bioseguridad me sonaba a algo de laboratorios de alta tecnología o instalaciones gubernamentales secretas, no a algo relacionado con mi modesto gallinero de traspatio. Visitaba otros corrales sin cambiarme de calzado, introducía aves nuevas directamente al grupo sin cuarentena y compraba aves de orígenes dudosos solo porque eran más baratas o tenían colores llamativos. La factura por esta negligencia llegó en forma de un brote de micoplasmosis que se propagó como un incendio entre mis aves. Para quien no esté familiarizado, la micoplasmosis es una enfermedad respiratoria crónica que, una vez establecida en un gallinero, es prácticamente imposible de erradicar completamente.
comenzó con una gallina nueva que parecía perfectamente sana, pero que evidentemente era portadora. En cuestión de semanas, tenía un gallinero lleno de aves con ojos hinchados, secreción nasal, respiración dificultosa y una caída en la producción de huevos que pasó de varias docenas semanales a apenas unos pocos. El veterinario fue brutalmente honesto. Has convertido tu gallinero en un hospital avícola permanente. Estas aves siempre serán portadoras y potencialmente contagiosas para cualquier nueva que introduzcas. El tratamiento costó más que el valor de todas mis gallinas juntas, y aún así, varias no sobrevivieron. Las que quedaron nunca volvieron a su nivel anterior de producción y vitalidad. Lo más frustrante de este error es que era completamente evitable con medidas simples. Un área de cuarentena, un par de botas dedicadas exclusivamente al gallinero y un protocolo básico para nuevas incorporaciones habrían prevenido todo este desastre. Era como haber dejado la puerta de mi casa abierta en un barrio con alta delincuencia y sorprenderme de que me robaran. Y ahora viene algo que podría salvar a tu bandada de enfermedades devastadoras. En breve te revelaré el protocolo de bioseguridad que utilizo actualmente, que es lo suficientemente riguroso para ser efectivo, pero lo suficientemente simple para mantenerlo en la vida real. No son medidas complicadas ni costosas, pero requieren consistencia y entender exactamente por qué son importantes. Quédate conmigo, porque esta información podría ser la diferencia entre un gallinero próspero y uno constantemente afectado por enfermedades. El quinto error, y uno que me avergüenza particularmente, fue mi gestión caótica y reactiva, sin ningún tipo de planificación o sistema. No llevaba registros de producción, no tenía un calendario de tareas, compraba pienso cuando se acababa, a veces quedándome sin él por días, y básicamente operaba todo por instinto e improvisación. Era como conducir un coche con los ojos vendados, esperando no chocar. Esta falta de sistema me llevó a situaciones tan absurdas como descubrir que llevaba semanas alimentando a aves que ya no producían, o perder huevos fértiles valiosos porque olvidé recogerlos a tiempo. Mi método era tan desorganizado que a veces ni yo mismo sabía cuántas gallinas tenía exactamente, hasta que hacía un recuento y descubría que faltaban algunas, generalmente demasiado tarde para determinar qué les había ocurrido. El punto más bajo llegó cuando, después de semanas especialmente ocupadas en mi trabajo principal, visité el gallinero para encontrar que se había quedado sin agua por lo que parecían varios días. Las aves estaban deshidratadas, estresadas, y había perdido 2, por lo que el veterinario después confirmó era deshidratación severa. La culpa que sentí fue abrumadora. Estos animales dependían completamente de mí para sus necesidades básicas, y les había fallado de la manera más fundamental. Ese fue mi momento de claridad, cuando me di cuenta de que o desarrollaba un sistema verdaderamente efectivo, o debía abandonar la avicultura, porque lo que estaba haciendo no era justo para los animales a mi cargo. No se trataba solo de pérdidas económicas, sino de bienestar animal básico. Y aquí viene una revelación que transformará tu eficiencia como avicultor. En los próximos minutos te mostraré el sistema de gestión que desarrollé después de este desastre, un método que me permite manejar ahora 3 veces más aves con menos tiempo y esfuerzo del que dedicaba antes. No se trata de tecnología complicada ni inversiones costosas, sino de principios simples de organización que cualquiera puede implementar. No cambies de video, porque esta información por sí sola puede ser la diferencia entre la frustración constante y una operación fluida y satisfactoria. El sexto error garrafal que cometí, y que casi acaba con mi salud mental además de mi gallinero, fue mi incapacidad para pedir ayuda o admitir que no sabía algo. Estaba tan determinado a probar que podía manejar esto por mí mismo, tan terco en mi orgullo, que rechazaba consejos incluso de aquellos con décadas de experiencia. Creía que todas las respuestas las encontraría en Internet, o peor aún, que podía resolverlo todo con sentido común. Esta actitud me llevó a diagnosticar y tratar incorrectamente múltiples problemas, generalmente empeorándolos. Confundí ácaros rojos con piojos de las aves, que requieren tratamientos completamente diferentes.
Traté problemas digestivos como si fueran respiratorios, y llegué a convencerme de que mis gallinas tenían enfermedades exóticas cuando en realidad estaban simplemente mudando plumas, algo natural que ocurre anualmente. El colmo de mi arrogancia fue cuando un vecino, avicultor experimentado con más de 30 años criando aves de exposición, se ofreció amablemente a revisar mi gallinero y darme algunas sugerencias. No solo rechacé su oferta, sino que le di una explicación condescendiente sobre cómo mis métodos modernos eran superiores a sus prácticas anticuadas. 3 meses después, con mi gallinero en crisis y mi orgullo hecho trizas, tuve que tragarme mi arrogancia y pedirle ayuda. Para su crédito, no me recordó mi actitud anterior y generosamente compartió conocimientos que probablemente me habrían ahorrado miles de dólares y docenas de aves si los hubiera aceptado desde el principio. La lección fue invaluable. En la avicultura, como en la vida, nadie lo sabe todo. La experiencia no puede ser reemplazada por teoría, y hay conocimiento que simplemente no está en internet o en libros, sino que se transmite de persona a persona, pulido por años de éxitos y fracasos. Y ahora viene algo que podría cambiar completamente tu trayectoria como avicultor. En breve, te revelaré las 3 fuentes de conocimiento que transformaron mi comprensión de la avicultura, recursos que no son ampliamente conocidos, pero que contienen sabiduría destilada de generaciones de criadores. Esta información te permitirá aprender en meses lo que a otros les toma décadas descubrir por ensayo y error. Quédate conmigo, porque este conocimiento podría ahorrarte años de frustraciones y acortar dramáticamente tu curva de aprendizaje. El 7º error, y quizás el que tuvo el impacto económico más directo, fue mi aproximación completamente equivocada al aspecto comercial de mi gallinero. Comencé con el sueño de que mi pequeña operación avícola generaría al menos ingresos suficientes para autofinanciarse, quizás incluso una pequeña ganancia. Pero mi enfoque al negocio era tan amateur como mi manejo de las aves. Vendía huevos al mismo precio independientemente de su tamaño o color. No calculaba correctamente mis costos de producción, regalaba producto a cualquiera que mostrara interés, con la justificación de crear clientes potenciales. Y básicamente operaba con una mentalidad de hobby, incluso cuando afirmaba querer resultados comerciales. El punto de inflexión llegó cuando, después de aproximadamente un año, decidí sentarme y calcular realmente cuánto me estaba costando cada huevo que producía, incluyendo pienso, suplementos, electricidad, agua, medicamentos, tiempo de mantenimiento, amortización de instalaciones. La cifra final me dejó helado. Estaba vendiendo huevos a menos de la mitad de lo que me costaba producirlos. Literalmente estaba pagando para que la gente se llevara mis huevos. Era como tener un trabajo donde, en lugar de recibir un salario, tú le pagas a tu jefe por el privilegio de trabajar. Esta realización me obligó a replantear completamente mi aproximación. No se trataba de ser codicioso o de perder la dimensión de hobby que tanto disfrutaba, sino de desarrollar un modelo sostenible donde, como mínimo, no estuviera subsidiando el desayuno de mis vecinos. Y ahora, prepárate para una revelación que podría transformar la economía de tu gallinero. En los próximos minutos te explicaré el modelo comercial que desarrollé después de este fiasco, un sistema que me permite disfrutar plenamente de la avicultura como pasión mientras mantengo una operación económicamente sostenible e incluso rentable. No se trata de convertirse en un avicultor industrial, sino de aplicar principios básicos de negocio que respeten el bienestar animal y la calidad del producto. No te pierdas esta información, porque podría ser la diferencia entre un gallinero que drena constantemente tu bolsillo y uno que realmente se sustenta a sí mismo. El 8º error garrafal, y uno que tuvo consecuencias tanto para mis aves como para mi familia, fue subestimar completamente el compromiso de tiempo que requiere un gallinero. Comencé con la idea romántica de que las gallinas prácticamente se cuidarían solas, que serían una adición de bajo mantenimiento a nuestra vida rural. Solo hay que darles comida y recoger huevos, pensaba ingenuamente. La realidad me golpeó como un martillo.
Entre limpiezas, mantenimiento, manejo sanitario, recolección de huevos varias veces al día, gestión de depredadores, resolución de problemas de comportamiento como el picaje o la agresión, mi hobby de bajo mantenimiento se convirtió rápidamente en un segundo trabajo no remunerado. Y peor aún, como no había planificado este tiempo en mi rutina diaria, el gallinero se convertía constantemente en fuente de estrés y conflictos familiares. Recuerdo vívidamente una tarde de invierno cuando mi hija tenía una presentación escolar importante, y justo ese día descubrí un brote de piojos en el gallinero que requería atención inmediata. Terminé llegando tarde a su presentación, algo que ella no me perdonó fácilmente. Ese día me di cuenta de que no solo estaba fallando como avicultor, sino que mis malas decisiones en el gallinero estaban afectando negativamente a quienes más importaban en mi vida. La lección fue clara. Un gallinero, incluso pequeño, es un compromiso serio. Requiere tiempo, atención y presencia regular. No es algo que puedes simplemente encajar en los huecos de tu vida sin una planificación adecuada. Y ahora viene una información que podría salvar tanto tu gallinero como tu calidad de vida. En breve te revelaré el sistema de automatización que desarrollé para reducir drásticamente el tiempo de mantenimiento diario sin comprometer el bienestar de las aves. No se trata de tecnología cara o complicada, sino de soluciones ingeniosas que cualquiera puede implementar con materiales accesibles. Quédate conmigo, porque este conocimiento podría ser la diferencia entre un gallinero que enriquece tu vida y uno que la complica innecesariamente. El noveno error, y uno que refleja una mentalidad que tuve que cambiar por completo, fue mi aproximación tipo todo o nada al manejo de problemas. Cuando enfrentaba un desafío en el gallinero, o bien lo ignoraba completamente esperando que se resolviera solo, o implementaba soluciones drásticas y exageradas que creaban nuevos problemas. No había término medio, no había intervenciones calibradas al tamaño real del problema. Un ejemplo particularmente doloroso fue cuando noté que algunas gallinas presentaban síntomas respiratorios leves. En lugar de observar cuidadosamente, aislar a las afectadas y buscar asesoramiento veterinario, entré en pánico y decidí desinfectar todo el gallinero con una solución de lejía demasiado concentrada. El resultado fue desastroso: quemaduras químicas en las patas de varias aves, irritación respiratoria agravada por los vapores químicos y contaminación del agua y alimento. Literalmente convertí un problema manejable en una emergencia médica por mi reacción desproporcionada. Este patrón se repetía constantemente. Pequeños problemas ignorados hasta convertirse en crisis, y problemas moderados atacados con tal agresividad que generaba daños colaterales significativos. Era una montaña rusa emocional y práctica que hacía imposible establecer cualquier tipo de estabilidad en el gallinero. La transformación vino cuando finalmente entendí un principio fundamental. En avicultura, como en medicina, primero no hacer daño. La mayoría de las intervenciones deberían comenzar con las medidas menos invasivas y escalarse solo si es necesario. La observación cuidadosa, la paciencia y la proporcionalidad son virtudes esenciales que tuve que desarrollar dolorosamente. Y ahora, prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu enfoque a la resolución de problemas. En los próximos minutos te explicaré el método de diagnóstico e intervención que utilizo actualmente, un sistema paso a paso que te permite identificar correctamente los problemas y responder con precisión quirúrgica, sin excesos ni negligencias. Esta metodología no solo es más efectiva para resolver problemas específicos, sino que previene la cascada de complicaciones que suelen surgir de intervenciones mal calibradas. No te pierdas esta información, porque podría ser la diferencia entre un manejo estable y controlado o una constante sensación de estar apagando incendios en tu gallinero. Finalmente, el décimo y quizás más profundo error que cometí fue perder de vista el por qué había comenzado con gallinas en primer lugar. Me había sumergido tanto en los problemas, en la búsqueda de rentabilidad, en la comparación con otros criadores, que había olvidado completamente la alegría simple que sentí la primera vez que recogí un huevo tibio directamente del nido, o la paz que experimentaba observando a las gallinas
explorar el patio en una tarde soleada. El gallinero se había convertido en una fuente constante de estrés, ansiedad y frustración, exactamente lo opuesto a lo que debería ser. Estaba tan obsesionado con ser exitoso, según métricas arbitrarias, que había perdido toda la satisfacción del proceso mismo. Mis aves habían pasado de ser criaturas fascinantes con personalidades individuales a ser unidades de producción, problemas que resolver o gastos que justificar. Este error existencial casi me lleva a abandonar la avicultura por completo. Estaba mentalmente exhausto, financieramente drenado y emocionalmente desconectado de todo el proyecto. Fue solo cuando decidí dar un paso atrás y reconectar con mis motivaciones originales que encontré un camino sostenible hacia adelante. Amigos, si han llegado hasta aquí en este relato honesto y a veces doloroso, quiero que sepan algo. A pesar de todos estos errores, todos estos fracasos y momentos donde quise tirar la toalla, hoy mantengo un gallinero próspero, saludable y que genuinamente enriquece mi vida y la de mi familia. No porque sea un experto innato o tenga recursos ilimitados, sino porque cada error que he compartido con ustedes se convirtió eventualmente en una lección que transformó mi aproximación por completo. La avicultura, como cualquier empresa significativa, no es un camino lineal hacia el éxito. Está llena de desafíos, retrocesos y momentos de duda, pero les aseguro que, con la información correcta, la mentalidad adecuada y la disposición para aprender tanto de los éxitos como de los fracasos, puede convertirse en una de las actividades más gratificantes y enriquecedoras que emprendan. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros avicultores que podrían beneficiarse de estas experiencias. En nuestro próximo video hablaremos sobre cómo construir un gallinero verdaderamente funcional sin gastar una fortuna, aplicando todas las lecciones que aprendí de la manera difícil, así que activa las notificaciones para no perdértelo. Recuerden que criar gallinas no es solo una actividad productiva o un hobby, puede ser una escuela de vida que nos enseña paciencia, humildad, observación y conexión con los ciclos naturales. Las gallinas tienen mucho que enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Gracias por acompañarme en este recuento honesto de mis mayores errores. Espero sinceramente que mi dolor sea vuestra ganancia y que puedan construir gallineros prósperos evitando los costosos errores que yo cometí. Hasta el próximo video y que vuestras gallinas sean siempre felices.